Específicamente, ¿cuál es tu profesión y en qué área trabajas? Pues yo soy médico y concretamente soy infectóloga, es decir, trabajo en enfermedades infecciosas y bueno, veo pacientes con infecciones. Más concretamente me dedico a infección cardiovascular, aunque ahora con el COVID, pues obviamente pues, lo que más hago es ver COVID. ¿Tienes perspectiva de volver a Canarias algún día y ejercer allí? A ver, a veces lo piensas y realmente yo cuando vine a formarme para adquirir más experiencia y todo, pues podérmelo llevar a casa, ¿no? De momento creo que aún me queda mucho, mucho por crecer, mucho por aprender y por formarme y así a corto plazo no me iría, pero no descarto volver. Vale. ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo fuera de Canarias, no solo en Barcelona, sino en general? Desde el 2016. Vale, ¿cómo es vivir una pandemia mundial lejos de tu familia? Más duro. O sea, ya para todos es bastante duro vivir esta situación, ¿no? Pero tener a tu gente fuera implica tener ansiedad, preocupación, saber cómo estarán ahí, tener las pelos de punta cada vez que hablan de Canarias, preocuparte por tus seres queridos. Pero bueno, supongo que todos tenemos algo de eso, ¿no? ¿En algún momento desde que empezó la pandemia pensaste en irte a Canarias para estar más aislada de los contagios? O sea, no realmente, porque como yo he sido primera línea desde el principio, la responsabilidad que tienes en ese momento con tu hospital, tu gente, no te hace pensar irte fuera a ayudar fuera, porque lo de aquí no estaba controlado, ¿no? Así que cuando estás agotado mentalmente, tienes ganas de volver a casa por descansar. Más que otra cosa. Vale, cuando se empezaron a oír los primeros casos allá en China, ¿viste venir que iba a ser un problema mundial? ¿O como otras muchas personas creías que no llegaría tanto, que no se iba a poder controlar? ¿O en perspectiva desde aquí, que la OMS o incluso España iban a poder llegar a controlarlo? Mira, la realidad es que desde infecciones lo vimos desde el principio, ¿no? O sea, nosotros asistimos al virus emergente en diciembre, porque obviamente como infectólogo tienes que estar súper actualizado y bromeamos con, hostia, otra epidemia de SARS, ¿no? Cuando empezaron a oírse los casos en China y la rápida diseminación, pues no piensas en una pandemia mundial, pero sí que piensas, ¿y si llega? Como infectólogo, como epidemiólogo, no lo puedes evitar ese pensamiento. Cuando empezamos a tener chinos en enero, febrero, aquí en la consulta del Hospital Clínico, porque no sé si sabes que el Hospital Clínico es el centro de referencia en Cataluña, así que fuimos los primeros que empezamos a ver casos de chinos que consultaban o casos de italianos que consultaban cuando eso se diseminó a Italia. Y quizá en ese momento ya desde nuestro servicio y desde epidemiología decíamos, hostia, esto es gordo, ¿eh? Pero creo que no te imaginas, porque como ser humano no te imaginas las sobredimensiones que iba a tener la pandemia, ¿no? Y quizá llegamos tarde, pero probablemente desde el servicio nuestro ya avisamos a final de febrero de, oye, esto es gordo y hay que estar preparado. ¿Cómo es pasar de tu rutina de infectóloga en tema cardiovascular a pasar al tema COVID, que es una... Pues muy duro, porque yo soy una apasionada de la infección cardiovascular y es lo que más me gustaba, pero es que lo que fue duro fue la magnitud de las pacientes con COVID que llegamos a tener, ¿no? A final de febrero fue un disparate, ¿no? Era todo, no estábamos preparados, era una infección nueva, una infección emergente que no sabíamos cómo tratar, entonces al mismo tiempo que era apasionante, ¿no? Porque es un caso nuevo y te tienes que actualizar súper rápido y tomar decisiones, y tú como infectólogo pues acabas asesorando a los otros médicos que se sumaron después en la primera ola cuando todo se nos desbordó. Entonces esa parte intelectualmente estaba súper excitado, súper apasionado, la adrenalina a tope, pero realmente el día a día era agotador porque sentías que no llegabas, no te daba tiempo a nada, ni a comer ni a dormir, había un montón de pacientes y bueno, no sé, yo creo que estuve casi 2 meses. Yo tengo un vacío mental, no sé qué fue marzo y abril, porque mi vida era continua, o sea, yo salía de aquí a las 10 de la noche, a veces a las 9, y cenaba, a veces ni cenaba, dormía y otra vez volvía a estar aquí, y así, y no había diferencias entre sábados, domingos y martes. Entonces, sí, un cambio drástico, la verdad. Vale. En el momento que ya se supo bueno, que directamente estabas tú con el tema del COVID, ¿tu familia temía por ti? A ver,
ver, mi familia directa son médicos, mi padre es cardiólogo allí en el Negrín y mi hermana también estaba haciendo la residencia de cardiología también ahí en el Negrín, así que, ¡buah! O sea, estaban como, bueno, ya está Marta siendo infectóloga y poco más. Pero como yo me infecté en la primera ola al final, casi al final, cuando yo creo que me infecté por cansancio, porque ya no lo hacía, seguramente ya algún error tuve que cometer y ahí sí que vi a mi padre, mira que es bruto, porque él es de Lanzarote, bruto como un arao, ahí sí que lo vi preocupado. Por primera vez me llamaba todos los días, a varias veces cuando mi padre puede pasar 3 semanas y no llamarme, y yo decir, papá, joder. Y sí, ahí sí que noté la preocupación de la familia, muchísima. Ahí sí. ¿Te pilló normal? A ver, pues estaba tan agotada, no, fue un cuadro leve, o sea, tenía un pequeño infiltrado, no fue neumonía, no tuve que ingresar ni nada, lo pasé en casa. Agotamiento, mucha astenia y perdí el olfato y no lo he recuperado todavía. Ahora que ya ha pasado bastante tiempo, incluso después tiempo de que ya has pasado por el COVID, ¿tu familia ya está un poco más tranquila? Sí. Vale. En sí la pandemia ¿te afectó en lo profesional tanto para bueno como para malo? Me afectó en lo profesional, claro. Yo diría que más para, bueno, no sé, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas malas es que la tarea asistencial nos ha desbordado y obviamente pues paró el resto de mi actividad habitual y eso ha sido malo para los enfermos, malo para mí en definitiva, ¿no? Porque estás solo viendo COVID y sobre todo en la primera ola, eso desbordó el resto de las infecciones y no se diagnosticaban o llegaban tarde o los servicios sanitarios estaban tan desbordados que eso sí te afecta al día a día, ¿no? Y a mí, pues si mis pacientes no van bien, obviamente me afecta. Todo el tema de investigación que también estoy haciendo aquí se paró, o sea, mi vida se paró. Todo 2020 fue un agujero negro donde solo lo he pasado viendo COVID. Por ejemplo, yo estoy haciendo aquí mi proyecto de tesis doctoral y no avancé absolutamente nada, ¿no? Y sobre todo lo que quizá más me ha afectado es en el ánimo y las fuerzas, ¿no? O sea, yo creo que todos los sanitarios estamos totalmente desgastados con esta pandemia. Médicos, enfermeros auxiliares, celadores, limpieza, todos estamos completamente desgastados. Creo que los recursos no han sido suficientes y el síndrome de burnout es constante, ¿no? Y nos va a costar recuperarnos de esto. Vale, ¿y te afectó en lo personal, aparte de lo que acabas de decir, algo más, aspectos más personales de tu vida? O sea, ya no tu vida, sino personal, digamos, mental. Sí, yo creo que al final sobre todo cuando me intenté reincorporar a la hora, después de haber pasado la enfermedad, tuve una época en la que me sentía desgastada, ¿no? O sea, me había sentido que me había forzado el 150% y continuaba viendo COVID, continuaba sintiendo frustración porque los recursos seguían siendo insuficientes y la política de la gestión de todo este asunto seguía siendo insuficiente y me sentí frustrada y deprimida y tuve mis momentos de ganas de irme, ¿sabes? De dejar de estar aquí siendo médico. Si me dedico a cultivar tomates, o sea, pues sí que tienes esa sensación. Vale, en cuanto a los pacientes, ¿veías por un lado miedo o tranquilidad o por otro lado incredulidad o pasotismo? No, yo creo que los pacientes pasotismo e incredulidad no tienen porque los que yo trato están malos, ¿no? Entonces sienten la gravedad de su enfermedad. Entonces pasotismo no, miedo sí, sobre todo la sensación de desolación y aislamiento. Creo que eso es lo que más les afecta y el no poder hablar con sus familiares, el no poder compartir la enfermedad. Al fin y al cabo esta enfermedad es mala porque te aísla socialmente y pierdes ciertas herramientas que uno tiene para combatir la enfermedad. ¿Tú y el resto de compañeros se vieron derrotados en algún momento en plan de hasta aquí? Sí que el sentimiento de derrota lo hemos tenido. Piensa que nosotros hemos continuado viendo COVID sin parar, desde febrero de 2020 hasta ahora que ha pasado un año, ¿no? O sea, y nuestro servicio sigue viéndolo sin parar, ¿no? Hay otras especialidades que se sumaron en la primera ola o se han sumado ahora en la tercera, pero que el resto del tiempo han vuelto a recuperar su actividad habitual, pues los cardiólogos viendo cosas de cardiología, los nefrólogos viendo cosas de nefrología, pero nosotros no hemos parado, ¿no? Y sí que nos hemos sentido desgastados y en el fondo tú esto lo comparas con una guerra, ¿no? O sea, hay otras épocas
de la historia donde hemos vivido pandemias o guerras mundiales o guerras civiles, y en esos momentos tú crees que, bueno, si esto fuera una guerra mundial o una guerra civil, todos los recursos económicos del país estarían destinados a munición y alimentación de las tropas. Yo no entiendo por qué no todos los recursos actuales están destinados a la sanidad cuando estamos viviendo una pandemia, ¿no? ¿Cómo fue el trato las veces que estuviste en Canarias? ¿Había tanto en tu familia como en tus amistades, círculos cercanos, miedo a que te socializara? No, porque yo creo que cuando fui a casa ya había pasado el COVID, ¿no? Entonces esto te deja una cierta inmunidad celular, no sabemos cuánto dura, pero la inmunidad la tenemos, ¿no? Entonces, aparte que yo cada vez que iba me hacía una PCR, entonces antes de que lo recomendaran o sea, antes de que fuera obligatorio, piensa que yo estoy viendo COVID, soy primera línea, obviamente no iba a coger un avión y exponer a la sociedad a que yo pudiera ser un vector, ¿no? Entonces siempre me he ido con una PCR negativa, positiva, ¿no? Allí a Canarias, ¿no? Entonces no. Vale, desde toda la moda esta de los aplausos en los balcones con el confinamiento hasta ahora, ¿sientes que la gente valora más a los sanitarios que antes? Yo creo que eso fue una moda sin sentido. Y mira, no, disculpadme, pero los aplausos a mí no me ayudan nada. Yo necesito recursos, de verdad. Yo no lo percibo. Yo creo que la gente está cansada de esta situación y cuando uno está cansado individualmente, no lo percibo especialmente, la verdad. En cuanto a España, ¿cuánto de negligente sientes que hay por parte de la sociedad y cuánto por los políticos? Es que es difícil de estratificar. Yo creo que por parte de los políticos pues, se ha infraestimado quizá la situación en todo momento, hemos ido por detrás, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, no estábamos preparados y probablemente no se han destinado los recursos necesarios para poder frenar esta situación a tiempo. Y creo que se desbordó el sistema porque ya desde hace mucho tiempo la sanidad estaba sobreexplotada, ¿no? O sea, ya se habían recortado muchos recursos, el personal está sobreexplotado y se ha un poco migrado de lo público a lo privado y esto está pasando desde hace muchos años. Entonces, en una situación desbordante como esta, pues el sistema quebró y creo que han llegado tarde y no están llegando a dar los recursos necesarios. Entonces, eso para mí está muy mal. Yo no sé poner el nombre del partido político que fracasa porque creo que fracasan todos, ¿no? Y como sociedad, es que esto como sociedad nos ha desbordado a todos, ¿no? Y todos tenemos el compromiso social individual de intentar frenarlo a la medida que lo podamos, pero ahí no me atrevo a decir tú eres malo porque no te pones la mascarilla y tú eres bueno, porque es muy difícil, ¿no? Y no sé si ahora me preguntarás sobre cómo seguir con la actividad económica o cultural, pero toda esa situación es bastante difícil, ¿no? Yo no creo que haya víctimas o culpables. Vale, ¿qué opinas sobre lo del supuesto comité de expertos, aquel que existía, no existía? La verdad es que en aquel momento trabajaba tanto que ni tenía tiempo de... Cuéntame, bueno, que ya doy por hecho que sí, cuéntame todo lo que tenga que ver en cuanto, bueno, la falta que has tenido con el tema de medios, de respiradores, camas, EPIs. Cuando la situación nos desbordó, es que no teníamos el equipo de protección, y todavía en el clinic, porque en el fondo me considero privilegiada porque todavía este hospital es un hospital grande, es un hospital potente, es un hospital muy bien dotado y nosotros acudimos a prestar auxilio a los que estaban realmente desbordados, ¿no? Yo me sentí desbordada de trabajo y la verdad es que nunca me faltó exactamente el equipo a mí personalmente porque estaba en el servicio de infecto, pero sí que sabía que hubo momentos de escasez de medicación o escasez de equipos de protección, sí, claro, pero es que yo creo que había desabastecimiento global, ¿sabes? Cuando estábamos en la primera ola. ¿Los medios y los políticos mentían o exageraban la realidad que tú vivías cada día? Yo creo que hacían política con la realidad, ¿no? O sea, supongo que el gobierno intentaba transmitir un mensaje de calma y de que lo estaban haciendo bien, porque tampoco iban a decir, pues lo estamos haciendo mal, ¿no? Y la oposición estaba intentando dramatizar la situación, supongo, ¿no? O sea, la verdad es que no lo veía porque realmente no tenía tiempo de... Mi sensación es que quizá la sobreexposición a la noticia COVID no era sana para la mente. Vale, ¿cómo crees que se podría haber hecho mejor desde un principio?
a nivel OMS, a nivel España, a nivel europeo cuando iba a Italia? Una barrera que tú crees que se podría haber hecho mejor. Yo creo que no hay una buena coordinación entre un auténtico comité de expertos y la política. Ahora lo que estabas comentando antes, ¿cómo ves el tema de las restricciones a los niveles más debatidos como hostelería, cultura, la balanza de la economía con la sanidad? Yo creo que es muy difícil, súper difícil. Creo que es súper difícil. Pienso que la economía no se debe de parar y pienso que las víctimas de esta pandemia no son solo los pacientes, ¿no? También es el resto de la sociedad que está empobreciéndose y eso no lo podemos permitir. Lo que necesitamos precisamente son más medios y más previsión. O sea, yo, por ejemplo, si me preguntas, ¿deberían de cerrar todos los restaurantes? Pues a lo mejor no, a lo mejor lo que deberíamos es de habilitar solo los restaurantes que puedan tener aire libre y que estén abiertos siempre, pero al aire libre para minimizar los riesgos. Yo creo que deberíamos de aprender a vivir minimizando riesgos y que las actividades deportivas sean al aire libre. O sea, intentar estratificar y exponer a la población que puedan continuar con su actividad vital, con su actividad económica, con su actividad cultural, social, minimizando los riesgos, no frenando la vida. Lo que pasa es que para poder minimizar los riesgos bien, tienes que destinar recursos para eso y generar pues, personal que lo pueda verificar, ¿no? O sea, que vaya a los restaurantes y verifique, ayude, soporte cómo puede usted organizar para que su comercio tenga cero riesgo o minimice los riesgos y pueda continuar, ¿no? Y con los gimnasios igual, con la educación igual, con las actividades culturales igual, porque esta situación se está manteniendo en el tiempo, ¿no? Y lo que estamos consiguiendo, si somos demasiado restrictivos, es que tengamos una sociedad enferma, empobrecida, deprimida y parada, ¿no? Pero claro, tampoco podemos hacer hululu porque luego lo que tenemos es una tercera ola, ¿no? Entonces... Vale, supongo que ya te habrás vacunado, cuéntanos sí. cómo fue, cómo va. Bueno, obviamente pues lo han estratificado por grupos de riesgo de exposición, primero a los pacientes que son de muy muy alto riesgo y en cuanto al personal sanitario pues han vacunado primero a la trinchera, ¿no? A los que estamos en la trinchera, a los que estamos expuestos, ¿no? Y yo lo pasé, como no tenemos evidencia suficiente de si los vacunados, los que hemos pasado la enfermedad, no teníamos que vacunar o no, la verdad es que personalmente dije, hostia, a ver qué reacción me va a hacer a mí, ¿no? Porque realmente mucha experiencia no hay. Me vacuné con una pizca de miedo, pero obviamente me tengo que vacunar, ¿no? Es por mi responsabilidad social. Y me hizo una reacción cutánea, la primera dosis, así que a la segunda fui acojonada y con la segunda hice fiebre, molestias muy locales un día, 24 horas me duraron y estoy perfecta ahora. Que son los típicos. Sí, es bastante habitual. La gente joven hace más reacción. Vale. ¿Cómo ves la vacuna y todo el tema de los negacionistas? O sea, con el tema de la vacuna siempre hay negacionistas. Yo soy infectóloga, obviamente me molestan los negacionistas, creo que no nos ayudan a controlar la infección y no sé qué es lo que están negando. La verdad, esta vacuna lo que ha demostrado es que cuando destinas recursos económicos suficientes, la ciencia va rápido, ¿no? Y fíjate cómo tenemos bastantes empresas farmacéuticas que han generado vacuna, ¿no? Entonces, esta vacuna, su eficacia no es del 100% y no sabemos cómo va a impactar a la sociedad realmente, eso es real, o sea, no sabemos si va a conseguir frenar al 100% de los contagios, probablemente no. Si considerará frenar un gran porcentaje de contagios, yo creo que sí, pero si empiezan a mutar cepas, no sabemos qué impacto va a tener realmente. Y tampoco sabemos los efectos a largo plazo, pero yo creo que todos tenemos el compromiso social de vacunarlo. Vale. ¿Crees que lo que estabas diciendo ahora, que si la vacuna llega a todo el mundo, por lo menos la mayoría, ¿habría inmediatamente una vuelta a normalidad o aún así todavía habría camino por recorrer? Yo creo que probablemente nos toque aún camino para no sé cuánto camino tendremos que recorrer, pero es que nadie tiene esta respuesta, ¿no? O sea, es presuntuoso dar una respuesta firme en este sentido. O sea, probablemente la vacuna ayude a prevenir contagios, pero no sabemos cuánto, no sabemos qué impacto va a tener. Entonces, inmediata vuelta a la normalidad, la verdad es que no lo creo. Vale. ¿Qué me puedes decir del tema de que la velocidad de vacunación, por así decirlo, sea
baja, que haya falta de vacuna, haya falta de personal? Pues esto es un poco lo de siempre, ¿no? Son los recursos que uno... O sea, pues igual que si dedicas recursos económicos suficientes, se genera una vacuna en menos de un año. Si tú generas recursos económicos suficientes para comprar suficientes vacunas y generar muchos programas de vacunación, tendrás a tu población vacunada antes. Sí. En este caso, ¿crees que es porque faltan vacunas o falta comprar vacunas? Yo creo que faltará un poco de todo, ¿no? La verdad es que no te sé decir porque no tengo los números, pero si tú tienes más recursos económicos puedes comprar más vacunas y además generar más dispositivos de vacunación. Pero la realidad sanitaria actualmente en España es que los dispositivos de vacunación van a funcionar de forma estresada y subóptima, porque ya la atención primaria está estresada y subóptima y la detección de contactos está estresado. Y vamos todos estresados. Cuando digo estresado no digo que estoy estresada porque estoy nerviosa y tengo mucho trabajo, porque ya estoy trabajando más allá de lo que puedo, ¿no? Vale. ¿Qué pasó con eso de que la gente que no era de riesgo, en teoría decían que no les suponía un problema, y ya hemos visto a gente morir con patología, sin patología, perdón? Bueno, porque como te dije desde el principio, es una infección de la que no sabemos nada y estamos aprendiendo de ella, ¿no? O sea, hay personas que probablemente por un inóculo viral mayor o porque tienen un sustrato de respuesta inflamatoria mayor, a edades más tempranas, pues pueden desarrollar una infección muy grave. O sea, sabemos que hay patologías que a la edad mayor o que cuando tienes ciertas comorbilidades la infección puede ser más grave, pero eso no significa que si a una persona joven le toca, si tiene ese sustrato de desarrollar una respuesta inflamatoria, un distrés o se expone a un inóculo muy alto, puede tener una infección muy grave. ¿Qué me puedes decir que se pasa a día de hoy de las nuevas cepas? A ver, los virus tienen la capacidad de mutar y esto se sabe desde siempre, ¿no? Desde que el organismo viral, el microorganismo viral es capaz de mutar. No te voy a estar hablando de todas las mutaciones que puede acumular el SARS-CoV-2 porque nos entretendríamos, pero que hay muchas mutaciones que son pequeñas, no generan grandes cambios en la configuración viral y que la vacuna seguirá siendo activa, como podría pasar con la cepa de Londres. Luego habrá otras mutaciones, como parece que puede pasar con la cepa sudafricana, o lo que se ha visto en Brasil, que quizá en los estudios in vitro podría ser que se escaparan la vacuna, no lo sabemos, pero de momento son cepas localizadas que no han venido para acá. La verdad es que no lo sabemos con seguridad y no te puedo dar una respuesta firme. Vale. Luego, si sabrías contestarlo, porque yo más que nada esto creo que es más curiosidad que ponerlo en el... ¿Por qué están con el rollo de la vacuna de que si una tiene un tanto por ciento de efectividad, el otro tanto? ¿Por qué es una mejor que otra? O sea, cuando tú vacunas a un individuo, esto no sé si lo querrás poner, pero cuando tú vacunas a un individuo, tienes que medir el tipo de respuesta de inmunidad que ha generado, ¿no? Y esto se mide por ensayos clínicos. Entonces, es simplemente una medida de la eficacia de la vacuna, ¿no? O sea, ningún fármaco es eficaz al 100%, ninguna prueba diagnóstica es eficaz al 100%. En medicina, la manera que tenemos de hacer ciencia es medir el tanto por ciento de efectividad. Entonces, ya es útil una vacuna aun tenga solo un 60% de efectividad, porque eso significa que de 100 individuos que tú vacunas, a 60 le evitas la infección, y eso a efecto poblacional es importante. Nosotros estamos viendo que estas vacunas tienen una efectividad que oscila entre el 90 y el 95%. No sabemos si esto es en los ensayos clínicos, en el marco del ensayo clínico. Cuando se traslade a la realidad no sabemos si esto será así, ¿no? Pero bueno, ya son datos bastante positivos. Esto es una pregunta tonta, ¿por qué tiene que ser 2? Porque hemos visto en los ensayos clínicos que la primera dosis genera una respuesta X, que cuando generas una segunda dosis es mucho mayor. Entonces, obviamente, pues a veces pasa porque el sistema inmune se entrena. Entonces, con una pequeña exposición de antígeno genera una respuesta inflamatoria y con la segunda, ¡bup!, ya genera una respuesta celular y humoral que te protegería teóricamente para la infección. En una hipotética cuarta ola, ¿crees que hay medios y moral para afrontarlo o ya tanto en uno como en otro se desbordaría? Hombre, yo creo que medios vamos generando, son insuficientes, ya lo he dicho desde el principio, pero estamos preparados, tenemos medios, ¿no? Y nos estamos organizando, estamos aprendiendo cada vez más. La moral, ya te digo yo que sí que estamos desgastados, pero obviamente aguantaremos. Vale.
Vale, ya de último, algo que quieras añadir que se me haya escapado, que no haya preguntado, que tú consideres, o una reflexión o algo. Y el concepto es aprender a vivir estratificando riesgos, que no hay que, o sea, ni ser inconsciente, ni tampoco un aislamiento absoluto, ¿no? Porque eso no se consigue mantener de forma prolongada. Esto es una carrera de fondo y debemos de instruirnos y aprender a vivir minimizando riesgos.